¿Imaginas descubrir que los alienígenas están entre nosotros y planean acabar con nuestra especie? Al iniciar esta historia conocemos a un hombre llamado Graham, el cual se despierta al mismo tiempo que su hermano Merrill cuando escuchan el grito de su hijo Morgan a la mitad de los cultivos de su granja, por lo cual ambos van corriendo rápidamente para buscarlo. Es aquí donde logran encontrarlo, pero al mismo tiempo el niño le señala los cultivos, dándose cuenta de que alguien o algo había hecho varios círculos y patrones a lo largo de toda la granja. Por esta razón, Graham decide llamar a la oficial de policía llamada Pasky para contarle lo que había sucedido, y mantiene a Morgan y a su otra hija llamada Boo dentro de la casa. Una vez que la oficial llega, le dice que habían estado apareciendo varios de esos patrones en diferentes lugares, pero seguramente solo se trataba de algunos vándalos. Mientras Morgan preparaba algo de comida afuera, Boo le dice que el agua que estaba tomando estaba contaminada, por lo cual se la termina dando a su perro, siendo aquí cuando comienza a ladrarles y trata de atacarlos. Por desgracia, mientras Graham y la oficial estaban viendo los círculos dentro del maíz, ella vuelve a llamarlo padre, pero él le pide que no lo haga, ya que había dejado de ser reverendo desde que su esposa había muerto hace unos meses. Es ahí cuando decide volver al no escuchar a sus hijos, descubriendo que Morgan había tenido que matar a uno de sus perros debido a que había tratado de morder a su hermana, pero esto le había provocado un ataque de asma. Por este motivo, mientras él lleva a los niños adentro, le pide a su hermano que encierre a su otra perra en el granero, ya que también podía volverse agresiva. Esa noche, mientras Graham dormía, Boo aparece frente a él y le pide un vaso de agua debido a que la que tenía al lado de su cama estaba contaminada. Por desgracia, una vez que lleva a su hija de vuelta a la cama, ve por la ventana que alguien estaba en el techo, creyendo que se trataba de una familia problemática que vivía por los alrededores, por lo cual despierta a Merrill para que ambos salieran a enfrentarlos. Lamentablemente, a pesar de correr alrededor de toda la casa, no terminan encontrando nada, pero ven que alguien salta desde el techo y entra corriendo a los cultivos para perderse entre el maíz. Al día siguiente, cuando la oficial va de nuevo a su casa por lo que había sucedido esa noche, Morgan se interesa mucho en la radio de la policía, por lo cual ella le dice que podía usar su monitor de bebé como si también fuera una. Después de ver que Boo tenía muchos vasos de agua por toda la casa porque según ella estaba contaminada, Graham y Merrill le cuentan a la oficial que alguien había saltado desde su techo la noche anterior y había huido, pero era algo que parecía no ser humano. Pero ella les dice que podía tratarse de una persona muy ágil y rápida, pero Merrill se termina alterando debido a la respuesta de la oficial. Pero en ese momento, Boo le dice a su papá que todos los canales de la televisión estaban transmitiendo lo mismo. Al ir a ver esto, descubren que estaban apareciendo círculos como los de sus cultivos a lo largo de todo el mundo, lo cual los comienza a preocupar bastante. A pesar de esto, cuando la oficial se va de ahí, le sugiere a Graham que salga un rato y él y su familia se distraigan un poco. Por este motivo, todos van al centro de la ciudad, siendo aquí donde los niños se separan para ir a la librería. Esto mientras Merrill va a caminar y Graham va a la farmacia. Una vez que Morgan está con los dueños de la tienda, les pregunta si tenían algún libro sobre aliens. Además, cuando la dueña del lugar le da un vaso de agua a Boo, ella le dice que estaba contaminada, pero Morgan le explica a la mujer que su hermana decía eso todo el tiempo, además de terminar comprando el libro. Por otro lado, mientras Graham va a la farmacia para comprar un medicamento, la chica que lo atendía, llamada Tracy, le dice que necesitaba confesarse con él. Esto a pesar de que él le dice que había dejado de ser reverendo desde hace algunos meses. En cambio, vemos que Merrill va a la oficina de reclutamiento del ejército para solicitar información, pero el general lo termina reconociendo, descubriendo que él había sido una estrella del béisbol hace algunos años, siendo uno de los mejores bateadores de su liga. Una vez que todos se encuentran de nuevo en un restaurante para desayunar, ven desde la ventana a un hombre llamado Ray, el cual se pone bastante nervioso y sube rápidamente a su auto para irse de ahí, aunque más adelante sabríamos la razón de esto. Una vez que todos regresan a casa y están a punto de bajar del auto, Morgan recibe una señal en su monitor de bebé, por lo cual lo toma rápidamente y sube al techo del auto para tener más altura, escuchando ahí lo que parecía ser una conversación entre dos criaturas, pero en un idioma completamente desconocido, pero lastimosamente la señal se termina perdiendo después de unos segundos. Esa noche, cuando Graham sale a alimentar a su perro, se da cuenta de que no dejaba de ladrarle a los cultivos, por lo cual toma una linterna y comienza a adentrarse para investigar qué es lo que había ahí. Lamentablemente, al tratar de asustar a quien fuera que estuviera entre el maíz al decirle que no lo haría famoso al llamar a la prensa o los noticieros, termina viendo el pie de algo que no era humano entre los cultivos, por lo cual regresa corriendo lo más rápido que puede. Al entrar a la casa, él le pide a los demás que enciendan la televisión, descubriendo que varias luces de origen desconocido se habían situado sobre la Ciudad de México y solo permanecían ahí sin moverse. Después de un rato, cuando los niños se quedan dormidos, Graham y Merrill comienzan a conversar sobre lo que estaba pasando y si creían si realmente existían los milagros o solo eran casualidades, siendo ahí cuando Graham le dice que había dejado de ser reverendo debido a que creía que Dios no había hecho nada para salvar a su esposa la noche que murió.
En ese momento vemos su recuerdo de esa noche, viendo cómo después de que le llaman para informarle que su esposa había tenido un accidente, él va inmediatamente, pero la oficial le dice que se encontraba en un estado muy delicado. A la mañana siguiente, cuando Graham despierta, encuentra a su hermano encerrado en el closet viendo la televisión, siendo ahí cuando le dice que a pesar de que las luces en el cielo habían desaparecido, seguían ahí, ya que un ave había chocado con algo invisible y había caído al suelo. Después de que toma un baño, encuentra a sus hijos leyendo el libro sobre aliens que Morgan había comprado, siendo cuando le cuenta que ellos podían leer sus mentes y por eso debían usar sombreros de aluminio, además de que era probable que si llegaban a la Tierra sería con intenciones de invadirla. Después de que Graham recibe una llamada, vemos que va directo a la casa del hombre que vimos antes llamado Ray, enterándonos de que él había sido el causante del accidente que había acabado con la vida de su esposa hace algunos meses. Es aquí cuando le dice que se mudaría al lado del lago, ya que a las criaturas no les gustaba el agua. Además, le dice que no abra su alacena, ya que había capturado a una de ellas ahí dentro. Mientras tanto, Meryl ve en la televisión el video de un cumpleaños, en el cual habían grabado a una de las criaturas a plena luz del día, lo cual lo deja completamente impactado. Por otro lado, una vez que Ray se va, Graham decide ir a su casa para comprobar lo que le había dicho, viendo que su alacena estaba bloqueada, pero al tratar de ver lo que había al otro lado de la puerta con el reflejo de un cuchillo, la mano de un alienígena sale por debajo y trata de atacarlo, por lo cual Graham le termina cortando los dedos y se va de ahí. Una vez que regresa a casa, encuentra a su hermano y sus hijos con gorros de aluminio, además de comenzar a discutir qué es lo que harían para estar a salvo, diciéndoles que podían ir a vivir al lago o quedarse en casa y resguardarse lo mejor posible, pero al final terminan eligiendo la segunda opción. Una vez que llega la noche, ellos ven en televisión que las luces habían vuelto a aparecer en México, pero esta vez eran más y nadie sabía qué era lo que harían, por lo cual era recomendable no salir de casa. Ante esto, cuando se hace más tarde, Graham le pregunta a todos qué es lo que querían para cenar, y a pesar de que les lleva mucho tiempo preparar todo, al final cada uno tiene el platillo de lo que quería. Pero cuando su hijo le pregunta si no harían una plegaria antes de comer, él les dice que no gastaría un minuto más de su vida en plegarias por lo que le había pasado a su esposa, lo cual hace que sus hijos comiencen a llorar, pero él desesperadamente también empieza a llorar mientras comía, por lo cual sus hijos y su hermano lo abrazan. Por desgracia, en ese momento reciben otra señal en el monitor de bebé, descubriendo que todos los canales de la televisión no tenían señal, por lo cual bloquean rápidamente todas las puertas y ventanas con tablas y clavos, además de que para tranquilizar a sus hijos, comienza a contarles cómo es que había sido el día del nacimiento de Boo y lo especial que había sido. Es justo después de eso cuando ven que las criaturas comienzan a rodear la casa y tratar de entrar, por lo cual, una vez más, Graham trata de distraer a sus hijos contándoles el nacimiento de Morgan y lo mucho que su madre lo amaba antes de morir. Por desgracia, cuando se dan cuenta de que los aliens habían entrado por el ático, bajan rápidamente al sótano y sostienen la puerta cuando uno de ellos trata de entrar. Lamentablemente, Meryl rompe el foco y se quedan en total oscuridad, pero logran bloquear la puerta con un hacha. Es aquí cuando Graham le pide la linterna a su hijo para buscar una ventila por la cual podían entrar, pero cuando la encuentran, ven que una mano toma a Morgan por el cuello y lo comienza a ahorcar. Por suerte, cuando Boo alumbra de nuevo, vemos que Meryl había logrado bloquear la entrada. Esto mientras Graham trataba de tranquilizar a su hijo debido a que no tenía su medicamento. Afortunadamente, logra hacer que su respiración se normalice y su ataque de asma se controle. Es aquí cuando vemos de nuevo el recuerdo de Graham, descubriendo que antes de ver a su esposa, la oficial le dice que no saldría con vida de ahí, ya que su cuerpo estaba atrapado entre el auto y un árbol, por lo cual no había esperanza alguna. Una vez que amanece y escuchan en la radio que al parecer las luces del cielo se estaban retirando de la tierra, Meryl y Graham usan el monitor de bebé para saber si había alguien cerca, pero al no escuchar nada deciden salir del sótano para conseguir el medicamento de Morgan. Al salir de ahí terminan descubriendo que todo parecía estar en orden, pero cuando Graham va por la televisión al armario para llevarla a la sala, al regresar ve que un alien tenía en sus brazos a Morgan, al cual estaba a punto de rociarle veneno en la nariz, siendo este al que le había cortado los dedos hace unos días. Es aquí cuando vemos la última parte de su recuerdo, viendo cómo cuando habló por última vez con su esposa, ella parecía estar bastante confundida, ya que después de decirle que lo amaba y que cuidara a sus hijos, menciona la frase batea duro, siendo esta una señal que interpreta como un milagro, ya que ve el bat de béisbol en la pared y le dice a Meryl que batee duro, lo cual él entiende de inmediato y comienza a golpear al alien después de que le rocía el veneno en la nariz a Morgan. Pero cuando uno de los vasos de agua de Boo le cae en el hombro y ve que esto le hace mucho daño, Meryl comienza a lanzarle todos los vasos de agua que Boo había dejado por toda la casa, siendo de esta manera como logran acabar con su vida. Además, a pesar de que parecía que Morgan había muerto,
Graham tenía la esperanza de que no hubiera respirado el veneno gracias a que tenía los pulmones cerrados por el asma, lo cual termina resultando como él esperaba, volviendo a creer que los milagros existían. Al final, solo vemos cómo gracias a todo esto, él había decidido volver a ser reverendo, siendo necesario haber vivido toda esa pesadilla para recuperar su fe, terminando así esta historia. En conclusión, esta es la película de Señales. En lo personal, me parece una historia muy interesante debido a cómo manejan el tema de los aliens, siendo algo que puede llegar a dar miedo en muchos momentos. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de los próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.